Hola a todos y bienvenidos una vez más a vuestro canal favorito de noticias del corazón, cotilleos y todo lo que se cuece en el mundo del espectáculo. Es un placer teneros de nuevo por aquí. Como siempre os traemos la información más jugosa y las noticias más impactantes que están dando que hablar. Y hoy, amigos míos, tenemos un bombazo que, como dice el título, os va a dejar sin palabras. Vamos a hablar de Can Yaman. Sí, el mismísimo. El galán turco que ha conquistado corazones en todo el mundo con sus papeles en telenovelas de éxito y su irresistible carisma. Pero hoy, no hablaremos de sus conquistas amorosas ni de sus proyectos profesionales. Hoy os contaremos sobre un incidente que ha ocurrido en el plató de rodaje y que ha dejado a todos boquiabiertos. Un incidente que, según nuestras fuentes, ha provocado una verdadera explosión por parte del actor. Así que, sin más dilación, agarraros fuerte porque lo que os vamos a contar es de infarto. Pero antes, como siempre, os quiero recordar lo importante que es vuestro apoyo. Si os gusta este tipo de contenido, si os interesa estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo del famoseo, no olvidéis suscribiros al canal. Activar la campanita para no perderos ni un solo vídeo. Y por supuesto, dejadnos vuestros comentarios al final del vídeo. Queremos saber vuestra opinión sobre este tema y sobre todo lo que os parezca interesante. Vuestros comentarios son muy importantes para nosotros. Y ahora sí, pongámonos serios. Porque lo que ha pasado con Can Yaman es algo que nadie esperaba. Como sabéis, Can es un actor muy profesional, muy dedicado a su trabajo y siempre se ha mostrado respetuoso con sus compañeros y con el equipo de producción. Pero parece que en esta ocasión, algo ha sobrepasado sus límites y ha provocado su enfado. Las fuentes que tenemos dentro del rodaje nos cuentan que todo comenzó con una serie de retrasos y problemas técnicos que estaban afectando el ritmo de trabajo. Aparentemente la organización no estaba siendo la más eficiente y esto estaba generando mucha tensión entre los miembros del equipo. Can, como protagonista de la serie, estaba especialmente preocupado porque estos retrasos podían afectar la calidad del producto final y, por supuesto, la reputación de todos los involucrados. Pero la gota que colmó el vaso, según nos cuentan, fue un incidente específico relacionado con el guión. Aparentemente se había introducido una serie de cambios de última hora que Can consideraba que no tenían ningún sentido y que no respetaban la esencia de su personaje. Él había estado trabajando muy duro para construir este personaje y sentía que estos cambios lo estaban desvirtuando por completo. Era como si después de meses de esculpir una estatua con precisión milimétrica, alguien llegara con un martillo y le diera unos golpes aleatorios, destrozando la armonía y la intención original. Así que en un momento de frustración, Can explotó. Según nuestros informantes, el actor elevó la voz y expresó su descontento de manera contundente, criticando la falta de planificación y la improvisación constante que estaban caracterizando el rodaje. No vamos a entrar en detalles sobre las palabras exactas que utilizó, pero sí podemos decir que no se anduvo con rodeos y que dejó muy claro su malestar. Imaginad la escena, un silencio repentino en el set, seguido de la voz resonante de Can, que habitualmente encanta con su tono seductor, ahora cargada de indignación. Los murmullos cesan, las miradas se cruzan y una tensión palpable llena el aire. Por supuesto, esta reacción provocó un gran revuelo en el plató. Algunos miembros del equipo se sintieron incómodos, mientras que otros mostraron su apoyo a Can, entendiendo su frustración y compartiendo su preocupación por la calidad del trabajo. La situación se volvió tensa y el rodaje se paralizó durante varias horas. Se dice que algunas personas se sintieron avergonzadas, otras intimidadas y otras simplemente asustadas. Era una situación delicada, un punto de no retorno que requería una gestión cuidadosa para evitar que la situación se deteriorara aún más. Ahora bien, aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Porque después de la explosión inicial, Can Yaman se calmó y, según nos cuentan, se reunió con los responsables de la producción para intentar solucionar el problema de manera constructiva. Él expresó su preocupación por la calidad del proyecto y propuso una serie de soluciones para mejorar la situación. Este punto es crucial. Can no se limitó a quejarse, sino que tomó la iniciativa de buscar soluciones, demostrando su madurez y su compromiso con el proyecto. Esta actitud, aunque pueda sorprender después de la explosión inicial, es muy característica de Can. Él es un actor muy comprometido con su trabajo y siempre busca la excelencia. Y aunque a veces pueda mostrarse impulsivo, en el fondo es una persona muy razonable y dispuesta a dialogar.
Se dice que en privado Khan es un hombre mucho más reflexivo y sereno de lo que su imagen pública sugiere. Es un actor que se involucra profundamente con sus personajes y que se preocupa por la calidad de su trabajo. La reunión, según nuestras fuentes, fue larga y tensa, pero finalmente se llegó a un acuerdo. Los responsables de la producción se comprometieron a revisar los cambios en el guión y a tomar en cuenta las sugerencias de Khan. También se comprometieron a mejorar la organización del rodaje y a evitar retrasos innecesarios. Esta concesión por parte de la producción es significativa. Demuestra que las preocupaciones de Khan eran legítimas y que su voz fue escuchada. También es un indicativo de que la producción reconoce la importancia de contar con un actor como Khan, que se preocupa por la calidad del producto final. Así que al final, la situación se resolvió de manera satisfactoria. El rodaje se reanudó y, según nos cuentan, el ambiente ha mejorado considerablemente. Khan Yaman, por su parte, ha vuelto a mostrar su profesionalismo y su dedicación al trabajo, aunque sigue estando muy atento a los detalles y no duda en expresar su opinión cuando considera que algo no está funcionando correctamente. Se rumorea que a partir de este incidente se han implementado nuevas medidas para garantizar una mejor comunicación entre el equipo y para evitar cambios de última hora en el guión. Esta historia, amigos míos, nos enseña varias cosas. En primer lugar, incluso las personas más famosas y exitosas pueden tener momentos de frustración y de enfado. Khan Yaman, como cualquier ser humano, tiene sus límites y cuando siente que se están sobrepasando, no duda en expresar su malestar. La presión de estar constantemente en el ojo público, la exigencia de mantener una imagen perfecta y la responsabilidad de llevar adelante un proyecto de gran envergadura pueden generar un estrés considerable. En segundo lugar, esta historia nos demuestra la importancia de la comunicación y del diálogo en el ámbito laboral. Aunque la explosión inicial de Khan pudo parecer negativa, en realidad fue un catalizador para que se abordaran los problemas de fondo y se buscaran soluciones conjuntas. A veces es necesario un momento de tensión para que las cosas se pongan sobre la mesa y se encuentren soluciones. La clave está en cómo se gestiona esa tensión y en la voluntad de las partes de llegar a un acuerdo. Y en tercer lugar, esta historia nos confirma el compromiso de Khan Yaman con su trabajo y su búsqueda constante de la excelencia. Él no se conforma con hacer un trabajo mediocre, sino que siempre busca dar lo mejor de sí mismo. Esta dedicación y este perfeccionismo son, sin duda, algunas de las claves de su éxito. Khan Yaman no es solo un rostro bonito, es un actor que se preocupa por su oficio y que se esfuerza por ofrecer al público un trabajo de calidad. Ahora bien, es importante señalar que esta información que os estamos dando está basada en fuentes internas del rodaje. No hemos podido confirmar todos los detalles de la historia de manera independiente, pero confiamos en la veracidad de nuestras fuentes. Y como siempre os invitamos a tomar esta información con precaución y a contrastarla con otras fuentes si lo consideráis necesario. En el mundo del espectáculo, la verdad suele ser escurridiza y las versiones pueden variar según quien las cuente. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que ha habido un incidente en el plató de rodaje y que Khan Yaman ha expresado su malestar de manera contundente. Y que a pesar de todo la situación se ha resuelto de manera satisfactoria y el rodaje ha continuado. Este hecho por sí solo, ya es una noticia relevante que merece ser contada. Esta historia sin duda ha generado mucha controversia y ha provocado todo tipo de reacciones en las redes sociales. Algunos fans han mostrado su apoyo a Khan, entendiendo su frustración y aplaudiendo su valentía al expresar su opinión. Otros, en cambio, han criticado su actitud, considerándola poco profesional e incluso arrogante. En las redes sociales, los hashtag #Khan Yaman apoyo, #Khan Yaman profesional y #Khan Yaman arrogante se han convertido en trending topics, reflejando la polarización de la opinión pública. Pero lo cierto es que Khan Yaman es un personaje que no deja indiferente a nadie. Él tiene una personalidad fuerte y una manera de ser muy directa, que a veces puede generar controversia, pero que también lo hace muy atractivo para muchos de sus fans. Su sinceridad y su autenticidad son, para muchos, cualidades que lo distinguen de otros actores. Y hasta aquí la noticia de hoy, amigos míos. Espero que os haya resultado interesante y entretenida. Como veis, el mundo del espectáculo está lleno de sorpresas y de emociones fuertes. Y nosotros estamos aquí para contároslo todo, sin pelos en la lengua y con la mayor objetividad posible. Así que, para resumir un poco lo que hemos visto hoy, Khan Yaman ha tenido un fuerte encontronazo en el plató de rodaje debido a retrasos y cambios en el guión que consideraba inaceptables.
Esta explosión inicial llevó a una reunión con los responsables de la producción, donde se llegó a un acuerdo para mejorar la situación. La historia destaca la importancia de la comunicación, el compromiso con el trabajo y la capacidad de superar los momentos difíciles. En definitiva, una historia que nos recuerda que incluso los ídolos de la pantalla son humanos y que, a veces, necesitan alzar la voz para defender lo que creen. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Vuestro apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido de calidad. Y ahora, como siempre, os invito a que dejéis vuestros comentarios aquí abajo. Queremos saber qué opináis sobre esta historia, qué os parece la actitud de Kanyaman y si alguna vez os habéis encontrado en una situación similar en vuestro trabajo. Vuestros comentarios son muy valiosos para nosotros y nos ayudan a mejorar cada día. ¿Creéis que Kan hizo bien en expresar su frustración? ¿O pensáis que debería haber gestionado la situación de otra manera? Queremos saber vuestra opinión. Y por último, pero no menos importante, os recuerdo que si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle un buen like, compartirlo con vuestros amigos y familiares y por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo y estar al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por todo vuestro apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.